Muy bien, regresamos con Jazmín García desde el ex seminario metropolitano. Jazmín. Sí, ya aquí en compañía de Beltrán Maki, ¿quién está teniendo este difícil papel un poco de administrar los recursos para esta gran visita? Así es, realmente hay una euforia, como decís. Lo bueno es que todo el mundo llama a ofrecerse, incluso a ofrecer dinero, ¿verdad? La gente dice, yo quiero colaborar, ¿verdad? O sea que realmente la venida del Papa ha movilizado a mucha gente y gracias a Dios tenemos esta situación que yo te digo. La gente llama, no tenemos que salir a buscar demasiado, digamos, llama a ofrecer su tiempo, sus recursos y su dinero para cubrir los eventuales gastos que vamos a tener con la venida del Papa. Ahora, don Beltrán, la pregunta que nos hacemos también y que la gente, me imagino, se hace en su casa es ¿en qué se utilizarán los recursos? Porque hablamos de una suma multimillonaria, 10.000 millones de guaraníes, parece mucho, pero me imagino que administrar esos recursos para conglomerar a tanta gente también que se une alrededor del Papa queda corto, seguro. Así es, imagínense que vamos a tener la visita de un montón de cardenales, obispos, curas, religiosas, religiosos. Hay que atender a esas personas. Imagínense que tenemos que motivar y prepararnos también en la reflexión espiritual para la venida del Papa. Eso requiere de una inversión importante en comunicación, en materiales impresos, materiales digitalizados que tengan que llevar a la gente. Estamos hablando de un número muy significativo de voluntarios que van a trabajar ese día como servidores, a los cuales tenemos que dar una identificación, tenemos que conocerlos, tenemos que formarlos porque van a actuar como auxiliares de los servicios de salud de emergencia y darles auxiliares de la también. seguridad, darles comida. Estimamos que ese día tiene que haber casi 4.000 ministros de la comunión. Eso implica tener 4.000 copones, de acuerdo a las estimaciones que estamos teniendo, alrededor de 1 millón de hostias. Bueno, todo eso tiene un costo, ¿verdad? Por contarle algunas cosas. Algunas cositas, ¿verdad? Se va a hacer también una campaña en las diferentes parroquias, ¿verdad, señor Maki? Sí, sí. Las campañas de recolección van desde colectas públicas, digamos, en parroquias, colegios católicos, en la calle, ya. Incluso pasando por el sistema de los celulares, el sistema de cajeros automáticos, tarjetas de crédito, la venta de estos bonos que yo le decía, un poco para aquellos que deseen colaborar ya con una cifra más significativa, y los depósitos en las cuentas que estamos habilitando en los bancos para que la gente voluntariamente deposite su aporte ahí. Así que realmente vamos a movilizar todas las estrategias a nuestro alcance para que pueda colaborar hasta el último ciudadano de la República. Y sin importar el monto, obviamente, ¿no? Así mismo, de eso se trata, ¿verdad? Viste que estábamos haciendo un paralelismo con lo que es la maratón televisiva Teletón, donde también se habilita a poder aportar a través de mensajería de texto, es decir, se hace alianzas también con las empresas de telefonía. Así es, estamos usando la experiencia de Teletón para el diseño de todo esto, ¿eh? Me imaginé que así fue. Bueno, y les deseamos éxitos. Queríamos comprender esta cifra porque decíamos, quizá nominalmente parezca mucho, pero todos los servicios que se ofrecerán en esos 3 días hace que este dinero, quizá, no sé, el cálculo que ustedes hicieron, pueda hasta resultar poco, ¿no? Claro, estamos estimando esto como recaudación en efectivo y otro tanto como aportes en especies y voluntariado. O sea, realmente las cifras son significativas porque es un evento multitudinario el que esperamos, o varios eventos multitudinarios, ¿por qué no decirlo? Lo que esperamos ocurra con la venida del Papa, ¿verdad? Monseñor nos hablaba de, en Argentina el 9 de julio es feriado, el 10 seguro van a ser puentes, así que podemos esperar una masiva presencia de ciudadanos argentinos porque el Papa es argentino, ¿verdad? Así que realmente hay que estar preparados señor para Maki, también tener mucha paciencia ese día, claro, y que no nos pongamos un poco nerviosos con todo lo que nos va a pasar, ¿verdad? No, pero le decíamos acá con los compañeros, señor Maki, simplemente como una cuestión así anecdótica, ¿verdad? Por lo menos le ganamos en esto a los argentinos. El Papa viene primero a Paraguay. Y bueno, yo le decía acá que por la forma de hablar el Papa, hasta podríamos decir que el Papa es argentino-paraguayo, ¿eh? Ah, bueno. Realmente. Bueno,
Un Gracias, don Beltrán, por su Bueno, tiempo. a las órdenes. Gracias por el gran trabajo que les va a tocar hacer también a ustedes en gusto. esto. Sí. Exactamente. Gracias, Caspín, también a vos. No.